Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Hablando y Divagando. El día de hoy tenemos una temática controversial, importante, dada la realidad de nuestra sociedad a día de hoy. Este episodio trata de manera sensible lo que es las adicciones como tal, ¿no? Esta situación es una adicción que puede afectar a cualquier persona sin importar su estrato social y que genera muchos inconvenientes, muchos problemas dentro de la familia, dentro de la sociedad como tal. En este caso, nosotros contamos con la participación de un psicólogo clínico que aparte de esto, él es operador terapéutico y motivador en el tema de adicciones. Él nos viene a dar y ayudar con su experiencia, tanto profesional desde el punto de vista profesional, y asimismo también su vivencia, su historia personal. El objetivo de este episodio es generar comprensión, generar empatía hacia las personas que de alguna u otra manera están luchando con algún tipo de adicción, y espero que esto sea de ayuda para ellos. Le doy la bienvenida con ustedes el psicólogo clínico Henry Sarango Ochoa. Muchísimas gracias, Henry, por estar acá, por colaborarnos en este tema que es tan importante. Y bueno, nos gustaría escucharle a usted sobre todo lo principal, o sea, ¿cómo inicia una adicción como tal? ¿Qué cree usted que es, desde el punto de vista clínico, una adicción? ¿Cómo la definen a una adicción? Bien, pues buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Pues en cuanto a la adicción a nivel clínico, tenemos que es una enfermedad del cerebro, una enfermedad del cerebro que se caracteriza por buscar el consumo de la sustancia de manera abrupta, se podría decir, ¿no? Entonces, esta situación de la adicción, pues, como tú lo manifestaste, pues, eh, nos implica a todos. No está viendo estrato social, no está viendo edad, no está viendo género. Eh, Está tipificado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. En cuanto a esta enfermedad, pues en la Constitución de la República, en el artículo 364, que entró en vigencia en el 2008, eh, nos dice que prohíbe la descriminalización a las personas que consumimos estas sustancias, ¿ya? Ok. Y lo que nos dice que se la considera como una enfermedad. Ok, entonces hablamos de que ya el alcoholismo, la drogadicción, es catalogado como tal, ya como una enfermedad. Por la Ya, Organización perfecto. Mundial de la Salud. Y está en nuestra Constitución también tipificado el Exacto. tema de no criminalizar Ujú. la adicción como tal, ¿no? Así es. Perfecto. Entonces, ¿qué factores son los principales o los más comunes para que una persona llegue a iniciar, se inicie en el consumo de sustancias? O sea, ¿qué factores hay? ¿Cuál es el principal? ¿Un factor social, un factor personal, situaciones familiares? Bueno, tenemos un sinnúmero de factores, entre ellos, pues ya lo mencionaste, pues el factor eh, biopsicológico, el factor ambiental, el factor familiar. En el biopsicológico, pues la persona inicia su etapa de adicción eh, a tempranas edades. Por ejemplo, abordemos el tema de los adolescentes. Adolescentes de 12, 14 años, adolescencia temprana, son los más vulnerables a caer en este tipo de adicción. En cuanto al factor de riesgo de la familia, bueno, en la familia tenemos los pros y los contras. ¿Cómo es que la familia aporta
para que la persona se vuelva en adicción. Es la falta de comunicación, hogares disfuncionales. Tenemos en sí que la familia es permisiva en este tipo de cosas, no corrige a sus hijos, no motiva con valores para que la persona pues vaya creciendo con valores. El entorno, el entorno social, ese es un factor muy influyente porque los jóvenes tratan de identificarse con sus pares, con sus, llamémoslo así, con sus iguales. ¿Qué hacen ellos? Para pertenecer al grupo, tratan de imitar lo que ellos están haciendo. En este caso, para ser aceptados en el grupo, por la curiosidad, por el de sentirse aceptados, valga la redundancia en el grupo, pues cometen estos actos. Y eso es porque en la casa, en la familia, pues no han implicado valores para que ellos puedan tener un autocontrol de sus emociones y poder decir no, no sentirse muy vulnerables ante esta situación. También nos señalan que incluso las amistades, el grupo de pares iguales, viene a ser, a cumplir un rol más fundamental, con mucho más peso que el de la familia. El individuo, la persona, el joven, le hace más caso a sus amigos que a sus propios familiares, por cuanto no hay una buena relación con la familia. Una buena relación, una buena comunicación de padre a hijo y viceversa. Entonces, comunicaciones asertivas, exactamente. Ok. Entonces, el medio influye bastante, Sí. también me decían. Es importante a día de hoy la realidad por la cual nosotros estamos pasando como sociedad, donde nosotros cada día vemos con mayor frecuencia y hasta cierto punto se está normalizando el consumo de sustancias a vista y paciencia de todo el mundo. Yo recuerdo tiempo atrás esto era tratado muy en secreto, casi como un tabú. Sabíamos que estaba allí el tema del consumo de drogas, hablemos, pero no lo veías tanto en la calle. Ahora, por ejemplo, tú te vas a un parque, algo, y la gente, el que no conoce, piensa que está con un cigarrillo en mano, pero es otra cosa. Entonces, la sociedad, nos estamos, nosotros de alguna u otra manera queriendo normalizar esto, y esto es bueno o es malo desde el punto de vista de que, por ejemplo, puede ser que con el hecho de visibilizarlo, de normalizarlo, sería como caer en cuenta o darse cuenta a la sociedad de que existe el problema y que hay que tratarlo. Pero también vendría una contraparte, pienso yo, que con el hecho de que la gente lo consuma a vista y paciencia y lo vea, hace de que las generaciones menores, nuestros hijos y demás niños crezcan creyendo que esto es normal. ¿Es bueno eso? ¿Qué tan bueno sería de nuestra sociedad abrirse a este tema, al consumo, al libre consumo, como se ve en algunas otras, en otros países, en otros lugares? Lo que pasa es que nosotros hacemos aculturaciones, traemos de otros países, como lo mencionaste, que ellos lo consumen libremente, pues, y ellos también aquí en nuestro país se quiere aplicar de la misma manera. Pero esto implica, es un tema muy controversial por cuanto tú lo manifestaste, que lo hacen a vista y paciencia de nuestros hijos. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando para nuestros hijos? Estamos haciendo que nuestros hijos copien una conducta de las personas que lo están haciendo de vista y paciencia. Por eso vuelvo y repito, la familia juega el rol más importante en la educación de su hijo. Cómo hablar con una comunicación asertiva, enseñarles que esto no es bueno, esto no es permisible, no es correcto. Entonces uno va fomentando valores en su hijo
para que cuando esté frente a este tipo de situaciones, él tenga control de sus emociones y pueda decir no, y no ser una persona vulnerable para esto. Ok. ¿Cuáles son aquellas señales tempranas para detectar una adicción? Porque, por ejemplo, a ver, y yo he escuchado que si tú hablas, por ejemplo, yo he hablado con personas que han dejado de consumir alcohol, hablemos netamente en este momento del alcoholismo como tal, y hay gente que me ha dicho, alcohólico es tanto el que toma hasta perderse por completo como el que acepta una copa, un vaso. O sea, bajo ese concepto, entonces de alguna u otra manera diría, chuta, yo también tengo un problema con el alcohol. O sea, ¿cuál es un punto, cuál es el punto medio o cuál es el- la medida como para decir, ¿sabes qué? A ver, tú lo consumes socialmente y a ti no te afecta y no hay ningún problema y tú ya tienes un problema, tú ya tienes un grado de adicción. ¿Cuáles son esas señales que una persona empieza a dar cuando ya el alcohol de alguna u otra manera domina sus emociones, ¿no? Bueno, las señales serían psicológicas en cuanto a las emociones. Uno se presenta irritable ante cualquier cosa. Eh, en las físicas, de pronto podemos ocultar a nuestros padres. ¿Quién te llamó por teléfono? No, es un amigo. Entonces ese puede ser un indicador para los padres de que algo está pasando. O llegar achinado con los ojos rojos. Bueno, ¿qué te pasó? No, nada, me cogió el aire o algo así. Entonces uno tiene que ir teniendo en cuenta cuáles son estas situaciones. Ok. ¿Es posible de alguna u otra manera volverse adicto sin darse cuenta? ¿O es algo que uno toma conciencia y simplemente no puede contra ello? Bueno, nadie se hace adicto de la noche a la mañana y sí puede hacerse adicto sin darse cuenta. Puede hacerse adicto sin darse cuenta cuando empieza su rutina social, como tú lo mencionas, social, se va con sus amigos, comienza a beber, se toma 2, 3 cervezas. A la siguiente semana comienza a aumentar ya la cantidad. Y poco a poco él, sin darse cuenta, se ve enrolado ya en un problema. Entonces esa situación sí es posible. Uno sí se puede hacer adicto sin darse cuenta. Yo conozco, tengo de mi círculo social, conozco a varias personas a las cuales consumen alcohol u otro tipo de sustancias y ellos llevan una vida normal. O sea, a ver, yo los veo a ellos, el día de hoy podemos estar en una fiesta, podemos disfrutar unos tragos, algo, de repente ellos se van, regresan, consumen, regresan y al otro día los veo tranquilamente, son personas que son muy valoradas en su trabajo porque hacen muy bien sus trabajos, son excelentes profesionales y no les afecta en nada. ¿Qué diferencia hay entre la persona que consume y aparentemente no tiene, no le afecta en nada y aquel que lamentablemente consumió y se perdió por completo? Bueno, aparentemente decimos que no pasa nada, porque hay personas que dicen, bueno, yo controlo el consumo de esta sustancia, de esta bebida, o de la sustancia que están ingiriendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? La percepción que el individuo tiene de sí mismo es decir, yo puedo controlar esto. Yo hasta ahorita me voy a tomar 4 o 5 cervezas o qué sé yo, o fumarme algo y lo controlo y con eso me voy a mi casa. Pero la situación es, ¿por qué lo hace? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita su cuerpo para llegar a eso? Entonces no es que diga que yo lo controlo y eso, hay algo más ahí, hay algo más de fondo. Entonces, ¿esto viene a suplir una necesidad a nivel psicológico? Claro, sí. Porque
Si uno consume alguna sustancia, es para alterar su estado de ánimo. Porque muchas de las veces nosotros para salir a bailar, ¿qué decimos? Yo me tomo un trago y con eso ya tengo fuerzas por irme para pegarme un baile. Porque si no, estoy inhibido. Entonces no puedo hacerlo. Entonces eso es un error muy común en las personas, decir, bueno, me tomo un trago y con esto bailo. Con esto me calibro y ahora Claro. sí. Entonces, es que Claro. la situación da para que las personas del consumo lo hacen por divertirse. Y al momento que lo están haciendo y dicen, no, yo paro aquí, hasta aquí chupo, hasta esta hora tomo y me voy, pero no saben cómo están deteriorando su salud. Aparentemente, tomarse una copa o 2 cervezas no pasa nada, pero a la larga debe tener sus consecuencias en su organismo. Claro. Bueno, ahora, pasando ya un poco más al tema personal como tal. Usted se formó como psicólogo clínico. Usted trabaja de la mano del tema como terapeuta, como motivador. Eh, ¿Qué lo llevó a usted a esto? O sea, ¿por qué razón usted decidió ser un motivador, ser un operador? Bueno, empezaré por un poco de historia. ¿Cómo me hice adicto? ¿Cómo llegué a consumir? Yo llegué a consumir desde la edad de los 13 años, que estuve en el mundo de la adicción durante 23 años. 23 años más 13 son 36. A los 36 hice un pare. Pero hice un pare obligado, no porque yo quería, sino que porque la situación ya se me estaba saliendo de las manos. Yo estaba a punto de perder mi trabajo, estaba a punto de perder mi hogar, estaba a punto de perder mi familia. Entonces, quien tomó la iniciativa para hacer un cambio en mí fue mi señor padre. Él tomó la decisión, una acertada decisión, desde luego, y lo consultó con mi esposa. Le dijo, tú me das permiso, me das la autorización para someterlo a un internamiento. Mi esposa, ni corta ni perezosa, le dijo dónde firmo. Entonces ahí empezó mi historia de un proceso de cambio. Y para llegar a eso, pues fue un poco duro. Bueno, diría totalmente duro, difícil, eh, complicado, porque tenía que separarme de algo que a mí me gustaba. Perdón que lo interrumpa, cuando usted formalizó su relación, o bueno, el noviazgo y después formalizar su relación con su esposa, ¿usted le daba a entender o saber a ella que usted tenía un problema ya? Porque usted me dice que consumía desde los 13 años. Exactamente. Entonces, ¿ella se dio cuenta en un inicio o después? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo era su vida Bueno, en ese sentido? como todo adicto, tratamos de ocultar el problema. Entonces yo me cuidaba mucho en que mi familia me note. Yo me escondía en casas, no venía un día, 2 días para llegar bueno. No les daba a notar. Pero como le dije, esto de las adicciones es progresivo. Viene progresivamente. eh, Empieza, por ejemplo, con un vaso de alcohol. Luego viene un tabaco. Del tabaco viene un cannabis, marihuana. Y de ahí vuelta viene otra sustancia más fuerte. Entonces esto es progresivo. Yo me trataba de cuidar mucho. Ya cuando yo me casé, a ver, yo tenía 21 años cuando me casé. Todavía seguí en adicción. Y me descubrieron cuando tenía 36 años aproximadamente. Comenzaron a notarlo en mi casa ya. Yo comencé a perder la vergüenza. Así como usted me lo manifestó antes, que lo hacen a vista y paciencia. Yo ya comencé a hacerlo en mi casa. Incluso una vez mi hijo en ese entonces tenía creo que 7 añitos.
y él me vio armándome una pistola, como decimos nosotros los adictos. Entonces ahí comencé yo a ver que realmente estaba mal. Al principio yo sí me daba cuenta que estaba mal, pero la enfermedad a uno le pone una venda en los ojos y no da pie con bola y dice, no, yo puedo, yo solito voy a dejarlo, pero yo sabré cuándo lo dejo. Y no hay cuándo. Entonces en esa circunstancia fue que mi papá actuó, pues, y me llevaron a, a un internamiento clínico. Yo lo hice en la ciudad de Cuenca, en Girón. Ahí estuve en una clínica encerrado 3 meses. Fueron los 3 meses más duros de mi vida. Incluso, si podría compararlo, fueron peores que mi adicción. Porque ahí verdaderamente uno comenzó a hacer conciencia y ver que lo que estaba haciendo era mal. Lo chistoso de esto es que los mejores terapeutas que nosotros tenemos en la casa son nuestros padres. Y ellos nos dicen, no hagas esto, no hagas este otro. Y sin embargo no les hacemos caso. Para venir a hacerles caso después a unas personas ajenas. Porque los terapistas te dicen lo que tú estás haciendo, esto está mal. ¿Y por qué no le hice caso a mi padre o a mi madre cuando me lo dijo? Y le ahorré todo ese dinero que botaron ahí. Y el tiempo que pasó en tiempo. adicción y todo. Claro. Es un poco complicado. A veces nosotros los adictos no, con esta enfermedad que tenemos, no podemos hacerlo solos. Hay veces que sí se puede salir de esto solos, pero hay veces que no, hay veces que se necesita la ayuda profesional. Cuando digo que lo pueden hacer solo es porque se entregan a Cristo, adoptan una religión, qué sé yo, cristianos, evangélicos, la que mejor se les acomode. Pero con tal de ya no estar en ese problema, en esa enfermedad, pues ellos hacen eso. Y les funciona. Y les ha funcionado y les sigue funcionando. Hubo, a ver, usted me dijo que la decisión no fue suya, sino de su papá de internarlo. ¿Alguna vez usted conversó con su papá o su papá le dijo, hijo, para mí ya fue insostenible lo tuyo desde este momento? O sea, él en algún momento le dijo, ya lo que tú hiciste, algo que tú hiciste, ya con esto tú tocaste fondo y yo tenía que intervenir. ¿Su papá le dijo eso en algún momento Claro, o fue un conjunto de situaciones que ya lo llevaron a su papá a decir, tengo que hacerlo porque si no, ¿qué va a pasar con mis hijos? bueno, él me lo venía diciendo pues muy repetidas veces. Cambia, hijo, cambia. Y creo que él se aguantó un poco en esa decisión por cuanto yo estaba estudiando. Yo podría decirle que mi carrera la hice en adicción. Entonces él tenía miedo a que si yo era sometido a un internamiento, pues cuando salga yo ya no seguía estudiando. Esa era la idea de mi señor padre. Pero bueno, pues no la sabremos porque nunca pasó eso. Entonces él esperó que yo termine mi carrera. Su carrera. Terminé mi carrera, de ahí sí, adentro. Y lo único que me dijo cuando ya me mandaron en un carro, me dijo, esto lo hago por tu bien, hijo. Me echó la bendición y a parar a cuenta. ¿Qué para usted fue lo más difícil de aceptar o enfrentar al inicio de este proceso? Ya cuando usted llega a esta clínica, o sea, ¿qué fue lo más difícil que se le hizo a usted? Caer quizás en cuenta en la realidad de lo que estaba pasando, el dejar de consumir como tal, o qué? ¿Qué fue Bueno, lo más duro para usted? fue aceptar mi realidad, aceptar de que era una persona enferma y que ya no podía más. Vivió en negación todo ese tiempo, o sea, Exactamente. Usted decía, yo lo controlo, yo lo manejo, puedo. Exactamente. Pero no se podía, no se podía. Al final del camino, pues siempre las drogas terminan a uno dominando. Entonces, fue aceptar mi realidad, la vergüenza de estar en un grupo de personas con el mismo problema.
Me van a ver a mí como bicho raro, dije yo, que no sabía nada yo del mundo de rehabilitación. Entonces eso para mí era nuevo. Algo más también complicado fue estar encerrado y no poder ver a mis padres, a mi esposa, a mis hijos. Entonces, en ese momento uno comienza a valorar. Porque cuando uno está en consumo, uno no ve padres, no ve esposa, no ve hijos, no ve nada. Y yo te lo cuento porque a mí me pasó. Porque yo incluso las responsabilidades que tenía de mi hogar quedaban a un lado. Para mí lo primordial era una botella de trago y unos paquetes de droga. Entonces cuando mis hijos venían, que sí, que papá, cómprame algo, no tengo. Venían por ahí mis amigos, entre comillas, ¿tienes para una java? Claro, tenga, aquí está. Entonces, y la frase común que nosotros tenemos, yo chupo con mi plata. Ahora me doy cuenta pues que esa plata no ha sido mía. Esa plata ha sido de mi esposa, de mis hijos, de los gastos de la casa. Entonces, esas fueron la parte que, que se me hizo un poco complicada. La otra fue que ya estando adentro en clínica comencé a recapitular mi historia de las cosas que había hecho. Y recién me iba dando cuenta de que había hecho, pero horrores y barbaridades. Una de que les voy a regalar esta anécdota es cuando mi esposa había tenido un dinerito ya guardada para comprar una medicina. Y para mala suerte llego yo y lo encuentro. Me lo llevé, me lo tomé. Mi esposa se quedó sin poder comprar la medicina para mis hijos. ¿Qué tuvo que hacer? Ir de farmacia en farmacia, pidiendo, llorando, que por favor le regalen más que sea una pastilla de esta receta. Entonces imagínense a qué compromisos el adicto pone a su familia, pone a su esposa, pone a sus hijos. Entonces uno comienza a recapitular ya cuando está encerrado, dice, todo eso hice mal, esto hice mal, pero no, ya estoy aquí. Al principio no, al principio uno niega, no, yo, ¿por qué voy a estar aquí si yo no era enfermo? Yo no me consideraba enfermo, porque yo estaba bueno, estaba sano, disfrutaba de lo que hacía, disfrutaba, entre comillas, disfrutaba, pero con las lágrimas de otros. Y eso era lo que no me daba cuenta. ¿Cómo reaccionó su entorno, aparte de, obviamente, pues en este caso, su papá que tomó la iniciativa de internarlo, de su esposa que también dio la autorización como tal, pero el resto de su entorno, el resto de familiares, su círculo siguiente, digamos, sus de pronto hermanos, tíos, primos, amigos, ¿cómo reaccionaron cuando usted dijeron, ¿sabes qué es? Se está en una clínica y usted ya salió de la clínica, ¿cómo reaccionaron ellos? ¿Cómo lo vieron a usted? ¿Usted sintió el apoyo de su familia o cree que es algo que usted le tocó batallarlo solo? No, ¿Cómo fue no, su experiencia ahí? al contrario, mi familia estuvo ahí siempre, desde mi ingreso hasta que salí de clínica. Ellos siempre tuvieron la esperanza, más que todo mi esposa, ella siempre tuvo, aparte de la esperanza, tuvo tuvo fe de que algún día este hombre puede cambiar. Y creo que tanto fueron sus súplicas que Dios la escuchó y le dio esa oportunidad. Mis padres me apoyaron, estuvieron ahí presentes cuando tocaba las confrontaciones, las visitas. Mis amigos, ahora que ya has sido sometido a este proceso, lo único que te digo, tienes que hacer bien las cosas, sigue adelante, porque tú sinceramente ya estabas mal. Los amigos que a uno lo consideraban, pues no. De ahí los otros panas, esos ahí ya no existen. Aquellos con los cuales usted bebía, Mis compañeros de consumía, consumo no, se perdieron toditos. ellos se perdieron, ellos se perdieron. Y los que verdaderamente pues me consideraban y me siguen considerando, no, ya lo hiciste, ese proceso chévere, sigue adelante, no te sueltes.
¿Su ejemplo sirvió de pronto para alguno de ellos, de alguno de los amigos con los que usted compartía? ¿O alguien de pronto lo vio a usted y dijo, bueno, si Hugo puede, yo también puedo? Bueno, creo que sí. Hicieron el intento, por lo menos. Hicieron el intento, eh, pero como la decisión que tomaban era sola, entonces como que batallaban mucho en el proceso. Creo que se mantenían 6, 7 meses y otra vez recaían. Entonces no había un propósito, no había un proyecto ya de vida establecido. ¿Sabe qué? Ya no quiero esto. Porque cuando uno no se tiene un propósito de algo, entonces nunca lo vas a lograr. Luego de que salí de clínica, pues retomé mis actividades laborales, mis actividades familiares y hubo un cambio, hubo gratificaciones. Las gratificaciones más grandes que he podido vivir y que las sigo viviendo es ver la tranquilidad de mi hogar, la tranquilidad de mi esposa, la tranquilidad de mis hijos, la alegría de mis hijos, una risa de mis hijos. Imagínense yo, si le estoy hablando que yo consumía desde los 13 años, cuando yo me casé y ya tuve mis hijos, yo me perdí toda la niñez de ellos, porque yo tengo ahorita tengo yo 14 años que vivo en recuperación. Mi hijo mayor tiene 27 años. Quítele 14 de mi recuperación, 13 años. 13 años que solamente tuvo figura de padre. Mi hijo menor tiene 23, menos 14 de recuperación, son 8 años. 8 años me perdí la infancia de él. No estuve yo como padre. Entonces, luego de que hubo ese cambio, pues comenzar a sentir eh, el cariño, el afecto, porque hasta alejamiento de mis hijos había. No es que yo era un monstruo. Cuando yo llegaba ebrio, llegaba borracho, llegaba drogado, era un monstruo completamente. Que decía, mis hijos se escondían. Entonces ahora ya no, pues ahora uno va, llega a su casa, no hay un abrazo del hijo, pero se entiende con la mirada qué tal hola papá, o el saludo. Bueno, como ahora ya los hijos son modernos, pues ya no es el usted papi, no, hola que fue, no. Ya son Ya hijos, hay el trato directo, es sí. el tú que tanto odia a mi abuela, por ejemplo. Pero yo no lo veo como falta de respeto, porque uno como padre sabe cuando el hijo le está faltando el respeto. Entonces, si me dicen tú a mí, mi hijo menor me dice más tú que mi hijo mayor. Mi hijo mayor un poquito medio todavía a la antigua, pero mi hijo menor él es muy directo. Oye, ¿qué fue? Hazme esto, otro, tal. Pero como le dije, uno sabe. Uno también va marcando límites hasta dónde puede llegar. ¿Cómo lidia usted? Bueno, pasó el tema de su adicción, ahora 14 años en recuperación, me dice usted, ¿no? Eh, ¿Cómo usted ahora como padre eh, maneja esta situación con sus hijos? O sea, usted está allí como quien dice al ojo de la situación, de ver cómo ellos de pronto salen, se divierten, se toman unas cervezas. De alguna u otra manera usted está viendo, monitoreando, por así decirlo, de que no se llegue a cruzar esa raya que usted en algún momento la pasó. ¿Cómo lo hace? ¿Lo ha conversado con sus Sí, desde hijos? luego. No estoy ahí Ahí atrás cansándoles, cansándolo. cansándoles, pero yo fui sometido a un internamiento en el 2011. En el 2011 yo conversé con mis hijos y les dije con estas palabras que les voy a decir, yo a ustedes alcohol y droga ya les di vivienda. Así de gratis les digo yo, les viví yo ya. Ustedes ya saben qué hace el alcohol y qué hace la droga. Porque ya mi hijo tenía el uno 8 y el otro 14. Entonces le digo, ustedes ya saben. Pero si aún así, sabiendo lo que produce el alcohol y las drogas, quieren intentarlo, háganlo. Pero eso sí, conmigo le digo, las cosas son muy rectas.
Al igual que fui sometido a un internamiento, ustedes también pasarán por lo mismo. Si se me llegan a salir del camino, desde luego. Tienen sus relaciones sociales por ahí con sus amigos. Mi hijo mayor no es de las personas que bebe. De repente creo que se toma por ahí una copa. Mi hijo menor creo que se toma 2 o 3, pero siempre guardan un poquito todavía esa raya, esa de no pasarse. Pero Ok. indirectamente sí estoy ojo al piojo, indirectamente. Pero cansándolos así, no. Claro, claro, le entiendo. Retrocediendo un poquito al inicio como tal, usted me dice de su adicción como tal, ¿no? Usted me dice a los 13 años. Eh, ¿Qué le lleva, a pesar de que ya lo hablamos en un inicio, ¿no? El querer encajar, a veces el no tener la confianza en la familia como para hablar de ciertos temas? Nos sucede a todos, ¿no? Hay veces que muchas veces nosotros en la calle con los amigos hablamos de cosas que deberíamos hablar en el hogar y que a veces no es difícil. Porque, por ejemplo, en generaciones como quizás la suya, como la mía, eh, el papá y la mamá eran eso, eran autoridad y respeto y a veces tratar ciertos temas no lo hacías por miedo, por temor, pero ibas y lo conversabas con tus amigos. A los 13 años que usted empezó con el tema del alcohol y todo esto, eh, ¿qué fue lo que lo llevó a eso? Bueno, los padres te dan directrices, pero solamente superficiales. Te topan un tema, las drogas son malas y pare de contar. No haga esto, no haga este otro. Entonces, creo que ahí se debería profundizar un poco más. A mí me llevó al consumo, pues, el tratar de encajar en mi grupo de iguales, porque había personas que lo hacían. Eh, Incluso para yo sobresalir en ese grupo, quería hacerlo más. Por decir, se tomaban un vaso, medio vaso de trago, yo me tomaba vaso lleno, para decir que yo era más que ellos. Entonces, pero en ese entonces creo que era y de hecho, pues era la ignorancia, pues, ¿no? La brutalidad, se podría decir, de que llegué a cometer ese tipo de cosas. Comencé a los 13 años y esto fue progresando. Y yo comencé solamente con alcohol. Pasó el tiempo, pues, ya vino el cigarrillo. Después del cigarrillo, bueno, yo pasé directamente a la etapa de la base, de la cocaína. Entonces, no, el uso de marihuana no me sentía, no me sabía agradable a mí eso. Entonces más me enfoqué en la base de cocaína. Entonces pasó el tiempo peor cuando llegamos al ya quinto curso, sexto curso, que es donde se vive ya la etapa de más de relajo, porque ya vas a terminar el colegio. Incluso los estudios quedaron a un lado, más dedicado a la jodedera, a la chupadera, con los panas. En ese entonces, pues panas, pues, ¿no? Y eso podría decirte, pues, que me llevó a eso. Ok. El querer encajar Exacto. y el querer sobresalir de una manera que no era la correcta, Adecuado. la adecuada. Eh, Como padre, uno de los mayores temores que tengo, yo tengo dos hijos, dos varones, es lo que yo a día de hoy veo, y es lo que le comentaba a un inicio, que uno no puede estar en un lugar público sin que haya alguien que esté consumiendo. Y el temor es que esto se normalice y llegue al punto de que sea tan moralmente aceptado como que alguien encienda un cigarrillo en cualquier lado. Entonces, ¿qué herramientas usted o cómo usted como padre pudiera darle un consejo a los demás padres para guiar a sus hijos en el tema de decirles cómo abordar el tema de las adicciones? ¿Cómo decirles no? Porque ya lo dijo usted, nuestros padres nos dicen a nosotros, no hagas esto, no hagas lo de acá, allí. Mi padre de Esto contar. es malo. Y eso son cosas que uno como padre lo repite también. Claro, Pero, pero tenemos que darnos cuenta en que eh,
el tiempo va evolucionando. Estamos hablando de mi generación, cuando mis señores padres solamente me enfocaban en eso, estamos hablando tiempos atrás, 40 años atrás. Entonces, la juventud actual está más actualizada que nosotros en esos temas. Entonces es más fácil abordar ese tema. ¿Cómo hacerlo? De manera asertiva. Sería lo correcto, ¿no? De manera asertiva. Primero, hacer una empatía con el muchacho o con la chica. Hacer una empatía, ver, esto está pasando, o cuéntame. Tener apertura, una confianza. Porque si vamos solamente a hablar nosotros como padres y el hijo solamente va a escuchar, ahí como que no hay nada. Entonces tiene que haber una interacción. Padre e hijo, a ver, yo hablo esto, dime qué te parece, qué opinas. La confianza, la honestidad. Claro, es que nosotros venimos de una enseñanza, de una crianza en la que lo que decía tu papá, lo que decía tu mamá, tenías que cumplirlo sí o sí. Y sucede que a veces cometemos el error de querer replicar lo mismo. Y a día de hoy entiendo que eso no sería lo correcto. Pero algunas cosas sí funcionan. No nos vayamos lejos. El castigo a los hijos. A nosotros, bueno, tu generación es un poco menor. A nosotros era palo templado. Palo templado y aquí estamos. El mejor psicólogo que había antes era la Bet. ¿Cómo es que le llamaban? El San Martín, que vendían en el mercado. Ese era el mejor psicólogo que teníamos nosotros. En la actualidad, pues, castigarlo a un hijo, viene el hijo, no, yo te voy a denunciar porque esto es maltrato infantil, que esto, que el otro. Entonces, hay veces que sí funciona y hay veces que no. Entonces, claro, es que la sociedad también en ese sentido... ¿Cuál es la diferencia en que a ti te hayan dado palo y que tú le des que lo castigues a tu hijo? ¿Cuál sería? Lo que pasa es que a día de hoy, y a eso iba, de alguna u otra manera siento o pienso yo que se limita a el tema de la educación desde el punto de vista de corregir a los hijos. Porque, por ejemplo, antes era normal que venía... Pero yo te diría, a ti te funcionó, ¿por qué no le va a funcionar a él? Eso te diría yo. pero el contexto también es distinto, por ejemplo. A eso voy, que los hijos ahorita dicen, no, este es un maltrato. Te cuento brevemente una anécdota en una clínica que me invitaron a mí a compartir. Y a veces uno, en el compartir de clínicas, tenemos un lenguaje coloquial, ¿no? Un lenguaje medio grotesco. Entonces me dice el terapista que estaba actual, me dice, ñaño, dice, ahora dice, ya no se los insulta. Yo lo quedo viendo y le digo, a ti te insultaron, ¿verdad? Sí, me dice. ¿Y te funcionó? Sí, ya, pues entonces sigue funcionando esto, le digo yo. Y me fui con lo que yo hacía. O bien lo que él me dice que a ellos no se los insulta, claro que no se hace un insulto directo, pero tú lo haces de manera general. Ok. Por eso vuelvo y te digo, si a ti te funcionó el palo, ¿por qué no le puede funcionar al hijo? Sino que ahora por esas normas, leyes que tenemos ahora, como que nos quieren amarrar las manos. No, o sea, yo sí veo, y por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo en el tema de que llega un punto en el que toca corregir, en el que toca aplicar un castigo como tal, porque he visto, y hasta cierto punto antes, no ahora, pero yo sí pasaba ciertos berrinches o pataletas de mis hijos. Que decían la frase típica de nuestros abuelitos, en una mano la hiel, en otra la miel. Ok. Yo pienso que nosotros como padres debemos establecer límites y de que si la situación amerita, pues lamentablemente va el castigo. Mi señora esposa con mis hijos que ya son mayores, yo les trancaré palo así sean casados, así tengan 50 años, les sabe decir. Si ustedes me faltan el respeto a mí, faltan el respeto a mi casa, ténganlo por seguro que hay palo, les dice. Palabras de mi madre, la escuché a mi mamá. Creo que todos escuchamos a nuestras madres Sí, replicadas en esas palabras. Sí, es cierto. Pero bueno, dejando a un lado ya el tema como tal de su historia,
muy interesante y muy importante de saberla, ¿no? Hablemos un poquito del tema de la rehabilitación como tal, ya del proceso de rehabilitación como tal. Antes de topar este tema aquí en el programa, escuchaba yo muchas cosas y hablaban de determinado número de pasos, de grupos de apoyo como de Alcohólicos Anónimos, de reuniones, de tantas cosas que uno no sabe, no conoce, ¿no? Entonces sería importante eso, o sea, para usted el proceso de rehabilitación que usted vivió, ¿qué implica? O sea, ¿qué se hace, no? Si es que se puede, obviamente, saber esto, ¿no? Porque Claro, la perspectiva que se tiene con este proceso de rehabilitación es que la persona deje de consumir. Para eso, pues, se establece un límite de tiempo dependiendo de la cronicidad del paciente. no es un tiempo No, estándar, o sea, por no. ejemplo, toda rehabilitación, qué sé yo, 3 meses, Ahorita un estamos con año un nivel de comunidades que el sistema de internamiento es de 4 meses en adelante. en adelante. Ok. Sí, dependiendo de la cronicidad de consumo. Si es un consumidor, pues potencia, pues deberá estar más tiempo. Y el proceso dentro de la rehabilitación, pues existen las terapias vivenciales, terapias ocupacionales, espirituales. Dentro de la terapia y la terapia con el profesional, se aplica un sinnúmero de terapias. Tenemos la terapia cognitiva, que, cognitiva conductual, que es la reestructuración de pensamiento y comportamientos. ¿Ya? Si usted tenía una idea negativa de cómo es la vida, de por eso consumía, entonces en el proceso de rehabilitación se hace un trabajo. Se hace un trabajo de modificar pensamientos y modificar conductas. Hay terapias conductuales donde solamente se modifican comportamientos, eh, las terapias ocupacionales que ya se las dije, para que el paciente esté ocupado y su mente pues esté centrada en algo positivo y productivo. Porque dentro de lo que es el encierro, pues el paciente se desespera. Entre una desesperación, entre en abstinencia, perdón, entre en abstinencia, entonces él se ve encerrado, le coge la desesperación, las ganas de irse, las ganas de fugarse. Entonces para eso son estas terapias ocupacionales, para mantenerlo mente ocupada. Eh, entonces, hablamos de que desde el punto de vista del tiempo, esto va dependiendo, lo dijo, desde la Cronicidad cronicidad de la del caso, persona, sí. del caso, ¿no? Y en base a esto, pues, se adapta el tratamiento, por así decirlo. Sí, así es. Eh, Y cuando, cómo se elige? O sea, a ver, porque incluso, a ver, por ejemplo, una persona puede consumir, se me ocurre la misma cantidad de alcohol o de cualquier otra sustancia que otra persona, pueden tener el mismo lapso el tiempo. de tiempo, pero habrán variables, ¿no? Y en base Exacto. a esas variables es que se elige un tratamiento adecuado. ¿Cómo lo eligen a eso? ¿Se entra en un análisis? Hay un equipo clínico. Hay un equipo clínico constituido por psicólogos, por sociólogos, médico general, incluso odontólogos. Todo eso hace un estudio de la persona. El psicólogo elabora sus test para ver la personalidad de la persona. Entonces, una vez hecho ya estos test, entra un diagnóstico. Esta persona es esto, este otro, este otro, este otro. Y su tratamiento será de tanto. Porque no todos nuestros organismos reaccionan igual. Usted puede tener una forma de recibir la sustancia y yo tengo otra. Niveles de Sí, tolerancia. ya. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando ingería la sustancia, pues normalmente en otras personas se asusta. Si consumimos base de cocaína, nuestro sistema nervioso central es inhibitor, se inhibe. Pero si consumimos un cannabis,
es lo contrario, güey. Ese es un excitatorio del sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Qué rol, qué rol desempeñan en la rehabilitación la familia y también estos grupos de ayuda? Porque, por ejemplo, he visto muchos lugares que hablan y dicen, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos y se reúnen y todo esto. ¿Qué rol juegan estos grupos y qué rol juega la familia? O sea, dada su historia, lo que usted nos contó, fue fundamental el accionar de su papá, fue fundamental el apoyo que tuvo su papá con su esposa, eh, pero a nivel general, de cualquier persona. A nivel general, bueno, como la familia es el pilar fundamental de la recuperación del adicto. Eso ya lo dije. Es el pilar fundamental de la recuperación y está siempre para brindar el apoyo. Siempre debe estar. Esa es una condición sine qua non de que eso no es. A ver, mi hijo, usted ya salió de esto, pues aquí voy a estar. Bueno, creo que me equivoqué. No es una condición que sea única. Porque hay familias que a veces someten a sus hijos o hijas a internamientos, salen y vuelven a recaer, los vuelven a meter, vuelven a salir y ya se cansa la familia. Se cansa la familia y ¿qué hace? Coge sus trapitos en una funda, tenga, jovencito, usted no vive más aquí en esta casa. Yo ya me cansé de usted, yo ya le ayudé y no quiso. Vaya. Entonces, cuando la persona la persona que ha sido internada no es recíproca, no ha hecho un internamiento correcto, a conciencia, entonces lo más probable es que él vaya a recaer otra vez. Entonces, ¿qué debe hacer él? En el internamiento, si ya tuvo la oportunidad de estar allá adentro, pues tiene que hacerlo. Pero como la literatura de Narcóticos Anónimos lo dice, que la recuperación no es para cualquiera. Dicen que la recuperación es para la gente que quiere vivir como la gente. Entonces, basado en esa filosofía, pues entonces el individuo actúa. Si no quiero vivir todavía como la gente, entonces yo todavía me doy la oportunidad de salir a vacilar otra chance más. Pero como yo ya no quise, acepté que era una persona enferma, entonces yo salí directamente a hacer las cosas bien. Hay mitos, algún mito relacionado respecto al tema de la rehabilitación. ¿Qué es más difícil? Los primeros meses en los cuales usted deja de consumir como tal, hizo su rehabilitación, han pasado, se me ocurre, 6 meses. Esos 6 meses son más difíciles que perpetuarse en el tiempo. Usted ya lleva 14 años. O es más difícil el largo plazo. Bueno, empezamos de los mitos. Mitos hay un montón. Por ejemplo, uno de los mitos sería, ¿cómo voy a vivir sin esa sustancia? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a encajar en el mundo de los que no toman? Ese es otro mito. ¿Qué hago yo en una fiesta si no voy a beber? Fiesta sin alcohol no es fiesta, dice. Otro mito. Ese es otro de los mitos. Y tenemos uno, y no nos faltaría noche, creo, aquí para enumerar estos mitos. Cuando yo ya salí, a nosotros nos entrenan, digámoslo así. Nos dan unas ciertas directrices que 3 meses, por ejemplo, no podemos andar solos. Dice que siempre tenemos que andar de una persona que haya tenido su programa de Narcóticos Anónimos o a su vez de su familia, su esposa, sus hijos, su papá, pero nunca andar solo. Incluso le dicen no tengas novia por, qué sé yo, 3 meses, 4 meses, porque dicen que eres más vulnerable si tienes una novia y en ese momento vacila contigo un mes y al otro mes te deja. ¿Qué haces tú ahí? Bueno, por el tema de entrar en depresión, por el tema de... Entonces, otra vez, voy a ahogar mis penas y agarro una botella. Yo llegué a comprender que yo decía, voy a ahogar mis penas, pero mis penas aprendieron a nadar.
y nunca se ahogaron. Claro. Hablamos de el pilar fundamental para una rehabilitación exitosa es la familia. Pero, ¿y el acompañamiento profesional? El acompañamiento O simplemente, o sea, se rehabilitó y la familia trata de darle esta nueva oportunidad a la persona para... No, el profesional influye también ahí en que va a seguir dirigiendo sus emociones, cómo hacer el control, el autocontrol de sus emociones. Ustedes salen, por ejemplo, sale de la rehabilitación y cada que cierto tiempo ustedes regresan nuevamente, charlan con el psicólogo o con alguien. ¿Cómo hacen eso? O sea, Ya, es como, por ejemplo, digamos, a ver, digamos, soy diabético. Es una enfermedad, tengo mi enfermedad y yo controlo la diabetes con mis medicinas y con todo lo demás, la tengo controlada. ya. Pero yo tengo que ir cada cierto tiempo a donde el médico para que el médico ir y monitorear mi enfermedad, monitorear cómo estoy. ¿Eso se hace con la rehabilitación también? Claro. Partiendo de un ejemplo que te voy a poner de las personas, ¿quiénes son las personas que van al psicólogo? Hay personas que van al psicólogo las que las llevan amarradas. Porque tú le dices, vamos al psicólogo y que ¿acaso que yo estoy loco para ir Eso es lo primero que... ¿Acaso que estoy loco? No. Y hay las otras personas vueltas que van por voluntad propia. ¿Ya? Van dos personas. La tercera va aún sintiéndose bien. Quiero sentirme mejor. Entonces me voy donde el psicólogo. Porque todavía, yo ya estoy bien, pero quiero sentirme mejor. Entonces así mismo es en el cuadro de la recuperación del adicto. Ya depende de cómo se enfoque cada uno. Si yo me quiero sentir bien, yo debo de asistir a eso. ¿Ya? Hasta cuando ya lo pueda dominar. Porque hay un cierto tiempo que uno ya dice, bueno, pues hasta aquí, pues yo ya soy autosuficiente. Okay. Soy autosuficiente y ya no puedo estar yendo para allá porque mejor me quedo en casa y leo mis libros, busco literatura. En internet tenemos un sinnúmero de literaturas de adicciones, de narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos. En alcohólicos anónimos solo hablan de alcohol. En narcóticos anónimos ya como que eh, viene un sinnúmero de sustancias. Alcohol, droga, conductas, un poco de cosas. Entonces, Alcohólicos Anónimos solamente trata alcoholismo. Ok. Por último, pues, ¿qué consejo usted le daría a aquella persona? De pronto tal vez hay alguna persona está viendo este video actualmente, se sintió identificado con su historia, lucha con su adicción, pero no tiene las herramientas como tal para salir de esto. ¿Qué consejo le daría usted a esa persona? Bien, pues la sugerencia que yo le daría a esta persona, pues, sería, en primer lugar, no es dejar de consumir. En primer lugar, sería poderlo decir, necesito ayuda. Ser honesto conmigo mismo. Y primero, ser honesto conmigo y después con mi entorno. Comunicar, necesito ayuda, necesito... Y que del otro lado, pues hay una persona que le escuche, porque de qué me vale que yo esté gritando ayuda, ayuda, y si del otro lado no hay nadie. Entonces, esa sería una sugerencia para la persona que se haya sentido identificada con mi historia. Honestidad y adelante y a decirlo. Ok, bueno, ha sido una charla enriquecedora, muy importante. Eh, el objetivo que nosotros tenemos en este canal, en este podcast, es generar conciencia, ¿ya? Y si de pronto existe alguien que se siente identificado con esto, sepa que hay ayudas, que hay cómo salir de esto, de que es difícil, de que es complicado
por supuesto que lo es, pero que sin embargo, de alguna u otra manera, las herramientas están allí y lo que se necesita es la voluntad. Hablamos también de, en algún momento, usted mencionó, llevo 14 años en rehabilitación, ¿no? Así en es. recuperación. En recuperación, perdón. En He recuperación. escuchado a mucha gente que también dice, dicen, estoy rehabilitado. ¿Existe la rehabilitación al 100%? ¿Rehabilitación y recuperación es lo mismo? Alguien dice, yo ya estoy curado. He escuchado a mucha gente que dice, llevo 14 años o una cantidad de tiempo, pero yo estoy curado. Es el adicto. Bueno, ese sería otro mito, ¿no? Ese sería otro mito porque en realidad depende de la manera como lo tome la persona ya. Si él se siente que está curado, pues, y él se siente feliz con esa terminología que lo dice, pues, en buena hora. Pero si en algún momento, que Dios no quiera que sea así, qué sé yo, 15 años, 20 años, vuelve a recaer, o 25 años vuelve a recaer, ¿dónde está lo que dice que estaba curado? Con esa interrogante. Con esa, se va a esa quedar. salvedad, digamos así, ¿no? Bueno, Henry, entonces, la verdad, te agradezco mucho por abrirnos, darnos la apertura para contar tu historia, para saber mucho sobre este tema que en realidad a día de hoy y cómo la sociedad es importante, creo que para las familias, para los padres de familia, tratar de alguna u otra manera de identificar y tener las herramientas para poder corregir en algún momento alguna situación con nuestros familiares, con nuestros hijos. Ya lo hablamos desde un inicio de que esto no conoce estrato social, Así es. de que esto no conoce género, edad, para nada. Entonces ha sido muy, muy gratificante tener aquí a ti, tenerte como profesional y como persona que nos contaste tu historia. No sé si de pronto quieres decir algo más como para despedirnos. Sí, quiero acotar algo en que la recuperación existe. Solamente es cuestión de decidirnos. Pero cuando nos decidamos, tiene que ser o es blanco o es negro. Así como en el manual del hombre. En el manual del hombre nos dice, en Mateo 24:6 nos dice, no podemos servir a dos dioses. No podemos servir a dos dioses porque amaríamos a uno y aborreceríamos a otro. Entonces no podemos servir a un Dios verdadero y a un Dios de riquezas. Entonces, lo que yo digo es, o es blanco o es negro. La toma de decisión es esa. Es así cortante. Pero de que existe la recuperación, existe. Muchísimas gracias por haberme dado este espacio y poder A ti en realidad. y poder contar mi historia. Muchas gracias. Bueno, amigos, esto fue un episodio más de Hablando y Divagando con esta historia que en realidad es muy, muy importante. Muchísimas gracias por escucharnos. Para nosotros es importante el tema de que interactúen en redes, de que se suscriban, de que comenten. Si es que de pronto tienen alguna historia similar o alguien que pueda necesitar este tipo de ayudas, tengan toda la confianza de interactuar con nosotros, que de alguna u otra manera nosotros seremos un nexo para ayudarles en este asunto, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente y bueno, esto es Hablando y Divagando.